Santiago, al filósofo siempre se le exigen respuestas. Empecemos por otro lado. ¿Cuál es tu pregunta recurrente? La pregunta que no se te escapa, que está siempre presente. Bueno, vos sabés que una pregunta puede tomar muchas formas. Yo te diría que en mi caso no se trata de una interrogación en el sentido convencional, question. Es un estado de espíritu, lo que en mí configura lo que yo llamaría mi pregunta primordial, ¿no? Y tiene que ver con el sentimiento del tiempo y de la existencia. No demanda tanto un porqué, no es que pregunte por qué, sino básicamente qué significa haber sido uno por una única vez. Es una pregunta sobre el yo, pero el yo Santiago Kovadlov. Sí, que creo que vale para todos. Creo que si un milagro es algo irrepetible, haber sido uno por una única vez es verdaderamente milagroso. Y a lo largo de una vida extensa como es la mía ya, el hecho de estar vivo me sorprende todas las mañanas. Y esa es mi pregunta, esa perplejidad, ese asombro, esa emoción de la luz, ese sentimiento de verdadera perplejidad ante el hecho de estar entre los vivos todavía y de haber sido un niño, de no serlo ya, de tener padres en mí y ya no fuera de mí, de tener hijos y nietos. Todo eso configura un escenario que me asombra y no deja de asombrarme. Alguien que estudia tanto como vos, que lee tanto como vos, ¿todavía se asombra? Sí, yo creo que el asombro no es un proyecto personal, es un estado de exposición que se adueña de nuestra vida involuntariamente, ¿no? El asombro desbarata precisamente lo previsible de una vida, aquello que en ella hay de medianamente discernible y familiar. Por suerte aún me asombro, porque de lo contrario el exceso de cercanía con la comprensión de las cosas hubiera inscrito mi vida en una apatía profunda, totalmente reñida con la filosofía. Hablando de la filosofía y del asombro, ¿es cierto que llegaste a la filosofía por un profesor de la secundaria? Sí, yo supongo que fue él quien advirtió en mí aquello que yo aún no había advertido. Y es que en un colegio secundario italiano en San Pablo, Brasil, donde yo vivía desde los 14 hasta los 20 años, vivía allí, alrededor de los 16, este profesor de filosofía del gimnasio, como se dice en italiano, ingresó a la sala donde estábamos los chicos, se presentó subiendo a su tarima y dijo en italiano, ¿no? Buen día, yo soy el profesor de filosofía. Como ustedes ven, no creo que sea una disciplina que les resulte imprescindible absolutamente, es totalmente ajena a lo que yo entiendo que son los intereses de chicos y chicas de la edad de ustedes. Se ocupa del sentido de la libertad, del conocimiento, de la muerte, pero ¿qué puede interesarles a ustedes la muerte? Ustedes son espléndidos e inmortales, están en una edad de la vida en que la muerte no tiene ningún significado, y la libertad, ¿qué puedo decirles yo? Adviertan mi aspecto, soy un hombre pálido, de ojos celeste acuosos, más bien encorvado por efecto de los años que he pasado leyendo, de modo que la libertad es posiblemente algo que ustedes ejercen con una plenitud de la cual yo soy incapaz, de forma que todo esto que yo puedo proponerles no tiene ningún sentido y pueden retirarse. Tienen hora libre y ninguno de ustedes tendrá falta. No se movió nadie, nadie. Estábamos todos entre desorientados y conmovidos. Yo personalmente conmovido,
ante ese hombre que con una sutileza notable había puesto en ridículo la suficiencia de nuestros puntos de vista adolescentes. Entonces, cuando no se movió nadie, él siguió irónicamente, era napolitano. Dijo, bien, si ustedes quieren quedarse, sabrán lo que hacen, yo no me hago responsable del efecto que esta disciplina perniciosa pueda ejercer sobre ustedes. Y empezó a dar una clase hablando de la figura de Sócrates. Cuando terminó la clase, yo estaba enamorado. Todo lo que él había dicho me había enamorado. Era la primera vez que yo sentía no estar frente a una disciplina interesante, sino constitutiva de mí. Entonces me acerqué a él, le digo, profesor, permítame, yo quiero estudiar eso. Entonces él, que era un gran actor, me mira, me dice, ma tú sei matto. Me dice, vos estás loco, ¿cómo vas a estudiar esto? ¿Vos te parece que tu padre paga un colegio privado para que vos pierdas el tiempo con una cosa como esta? De ninguna manera, yo quiero hablar con tu padre, hay que disuadirte. Le digo, no, yo quiero hacer esto. Entonces él advirtió en mí una decisión que contrastaba con mi desconocimiento, que era total. Claro. ¿Total? Pero ¿Era total? evidentemente yo recién empezaba a leer y advertí con él que iba a hacerlo con más profundidad y asiduidad. Así que empecé a frecuentarlo fuera de clase, me daba lecturas, siempre con mucha cautela e ironía. Vos sos demasiado inteligente para leer a Platón, pero de todos modos echarle una ojeada no me parece que sea inútil. Y yo me iba hechizando día a día, esa era la verdad. ¿Cuál es el nombre del maestro? El maestro se llamaba Gino Regnini. Gino Regnini, así se llamaba él. Santiago, vos sos maestro. Sí. ¿Tenés conciencia si, al igual que Gino hizo con vos, lograste transformar la vida de otro del mismo modo? Sin jactancia quiero decirte que sí, que sí. He tenido entre mis alumnos algunos que ya han llegado a ser escritores consistentes. Carlos Domínguez, novelista que hoy vive en Montevideo, María Negroni, poeta argentina y muy conocida. También tuve entre mis alumnos algunos críticos de cine que se destacan. Llegué a tener poetas valiosos, además de María, que lo fueron con el tiempo. Alumnos de filosofía que en su momento fueron notables para mí, como Ricardo Forster. Sí, creo haber logrado transmitir la emoción de aprender y de escribir a algunas personas. ¿Qué tan seria era tu vocación por el fútbol? Muy seria, muy seria. Yo quise ser futbolista cuando tenía 13 años y mi padre me dijo que él no tenía ningún inconveniente de que yo estudiara. Entonces hice el ingreso al Carlos Pellegrini porque en aquel momento presentí que tal vez yo querría seguir la carrera de mi padre, que era contador público, y yo podría hacerlo también. E ingresé, de hecho, al Pellegrini, pero de inmediato nos fuimos a vivir a La Boulage, a Córdoba, a donde mi padre había sido trasladado. Y allí, entonces, yo empecé a jugar en las divisiones más juveniles del Sporting Club de La Boulage, en la Liga Cordobesa. Un poco inquieto porque mi padre era gerente de una empresa muy importante y yo en principio... De Molinos, ¿no? En Molinos, Río de la Plata, sí. Y yo no le conté al que había empezado a jugar como arquero del Sporting y me pagaban para jugar. ¿Te pagaban Sí, a esa edad? 5 pesos, 4 pesos, nos daban unos pesos a cada uno por jugar. Muy poquito, pero era muy significativo. Eran tus primeros pesos. Mis primeros pesos los gané con el fútbol antes que con la literatura.
Aunque las sumas nunca difirieron a lo largo de mi vida. ¿Y por qué renunciaste al proyecto No, del arquero Kovalov? no renuncié, Ajá. no. Jugué en la Boulage hasta que de allí nos fuimos a vivir a San Pablo. En San Pablo no ingresé a ninguna liga de fútbol, digamos, provincial o estatal, pero jugaba como arquero en mi división y luego fui suplente en la selección del colegio en la liga de fútbol intercolegial y cuando volví a Buenos Aires atajé para la Facultad de Filosofía al seleccionado de fútbol, hasta los 40 años jugué. Sí, me di el gusto. ¿Y cómo sos como hincha? Digamos, Bueno, como ¿cómo es todos los Kovalov hinchas- cantando un gol? Sí, depende de quién lo haga. Te vas a divertir, porque yo naturalmente fui bígamo, ¿no? Mi hinchada o mi fervor era para Argentina y Brasil. Cuando jugaban juntos mi opción era trágica, pero el mejor fútbol lo veía yo en los brasileños cuando era adolescente. En el año 58 vi ganar al seleccionado brasileño en un ballet que Julio Boca hubiera podido dirigir, ¿no? Con Pelé, Garrincha, Didi, Djalma Santos. Era una maravilla. Y bueno, era hincha de Santos, del Santos Futebol Clube. Y aquí siempre fui hincha de Racing y siempre me gustó verlo jugar bien a Racing, pero no despierta en mí ningún fervor cuando juega mal, solo una adhesión amorosa que es una fatalidad. En mi barrio, en Valvanera, al que no le despierta la pasión, el fervor en la derrota, le llaman pecho frío. Claro, yo no lo sentía así. Yo era capaz de querer a Racing en la derrota, de lo que no era capaz era de simular o de encubrir el descontento que me producía o me produce cuando lo veo jugar mal. Demasiado racionalizado para hacer la pasión por el fútbol, ¿no? Puede ser, puede ser. La pasión la vivo con una plenitud, yo te diría, desenfrenada, tal vez más en la literatura como vocación que en el fútbol. ¿Crees que el fútbol un poco explica a lo argentino esta idea de que el otro es un enemigo al que hay que aplastar? Esta manera de vincularnos que tenemos. No, yo creo que sobre el fútbol se proyectan las pasiones maniqueas que de no haber degenerado en la violencia criminal con que degeneraron hoy en las canchas, es una sublimación muy rica y importante de la necesidad de combatir y de disputar y de ejercer, digamos así, el espíritu de lucha. Más bien creo que sería de haber sido un deporte pleno, hoy está bastante corrupto, de haber sido un deporte pleno es una forma de sublimación muy hermosa de la agresividad. Pero no se sublima, porque la agresividad está presente. No, muy bien lo decís. Creo que justamente los niveles de sublimación son cada vez más bajos y por lo tanto la violencia es cada vez más descarnada y injustificable como para que sigamos hablando de un deporte. Y fuera de eso, hablando de la violencia política, la violencia discursiva, es uno de tus temas centrales al ver la política. Sí, yo te diría que Argentina arrastra desde los comienzos de su historia, y esto no es ninguna novedad, una fragmentación espantosa que ha contribuido enormemente a que la Constitución Nacional no sea un espacio de convergencia cívica, sino un pretexto para el olvido, y la ley una herramienta del poder, más que el poder una instancia sometida a la ley. Me parece que Argentina aún no es una nación, es un conglomerado que está luchando por inscribir su desorganización en el campo de lo que la palabra política implica realmente, o debería implicar realmente, que es un alto grado de convivencia cívica y de disidencia en el campo de la convivencia.
Mientras esto no tenga lugar, seremos fundamentalmente más pasado que presente, y de hecho la Argentina es un país que aún tiene impagas deudas del siglo XIX, ¿no? Somos un país sin federalismo, somos un país donde las provincias están sumidas en la intemperie con respecto a un Buenos Aires centralista y despótico que concentra las riquezas del país más que ninguna otra provincia, y no por mérito propio, sino por monopolio general de recursos. No somos aún una nación del siglo XXI, somos el saldo de un siglo XIX mal vivido. ¿Y cuál sería el camino, digamos, de la violencia a esta convivencia, al consenso, al entendimiento, si no es, digo, a través de la política? Sí, te diría que estamos en una etapa de reconfiguración de la vida partidaria hoy en la Argentina. Se tiene la impresión de que los viejos partidos políticos han alcanzado el límite de su credibilidad pública, y las nuevas configuraciones, como por ejemplo Cambiemos, todavía no tienen el nivel de representatividad nacional al que aspiran y que sería deseable que alcanzaran. Es muy importante que el llamado justicialismo se configure en una fuerza con clara orientación republicana, cosa que no ha tenido hasta hoy, y que las configuraciones residuales del peronismo, como por ejemplo la agrupación que lidera en este momento la expresidenta de la Nación, o el propio radicalismo que ha perdido capacidad protagónica en favor de una relativamente sensata incorporación a la Alianza Cambiemos, evidencia hoy liderazgos más personales que partidarios, y que sería ideal que esa conversión de las hegemonías personales en planteos doctrinarios se traduzca en una vida parlamentaria donde la disidencia esté tramitada a través de la generación de consensos mínimos, ¿no? Si se logran los consensos mínimos, es posible que la Argentina tenga políticas de Estado. De lo contrario, va a tener estrategias electorales y respuestas coyunturales, pero no va a tener políticas de Estado. El momento en el cual, más allá de las alternativas que determinen el acceso al poder de un partido u otro, se produzca el sostenimiento en el tiempo de políticas de Estado por parte de partidos distintos, en ese momento la Argentina empieza a ser una nación. Hasta allí, no. Y en el proyecto de nación, políticas de Estado a largo plazo, hay otra cosa, la urgencia del que tiene hambre. ¿Qué se hace? Bueno, este es el mayor desafío que enfrenta el gobierno actual, que es conciliar el mediano y largo plazo como reestructuración del Estado y las respuestas inmediatas y progresivamente más amplias que debe darle a millones y millones de argentinos a los que la política destruyó como ciudadanos. Porque hay muchas formas de configurar la desaparición cívica. Las más trágicas se remontan a la década del 70. Las actuales a la irrelevancia cívica de millones de personas que están condenadas o al delito o a durar, pero no tienen posibilidades de reinscribir sus vidas en el campo de un proyecto con porvenir. Es atroz, pero es la política la que ha destruido a tantos millones de argentinos al negarles toda oportunidad de significar cívicamente algo para quienes tenían la responsabilidad del poder. El pobre como desaparecido. Sí. Y hay muchas, por eso te digo, tenemos que tener el coraje de admitir que la figura del desaparecido se ha ido transfigurando en nuestro país, desde las más terribles generadas por el terrorismo de Estado hasta aquellas que hoy en día tienen que ver con la irrelevancia cívica de tantas personas, de chicos, de mujeres, de hombres, que no significan nada
absolutamente nada, y que están, como te digo, inscriptos en un nivel tal de deterioro como el que todos conocemos, en que da lo mismo vivir o morir. Estar por estar, como decía Yupanqui. Sí, estar por estar. ¿Te reconoces macrista hablando de los personalismos? No, yo me reconozco profundamente identificado con este proyecto de Cambiemos, mucho más que con el liderazgo personal de Mauricio Macri, a quien por otra parte valoro mucho. Pocas veces en mi vida conocí un político que tenga la capacidad de escuchar que tiene Mauricio Macri. Y conocí a unos cuantos, pero te aseguro que haber tenido el privilegio de estar frente a ese hombre cuando aún no era presidente de la República, sino intendente de la ciudad, planteando cosas fuertes y duras, y no ser interrumpido por él, sino verlo, mirarme a los ojos, escuchar y anotar. Y cuando tuvo que criticarme, él a mí lo hizo con muchísima dignidad y valentía. Pero precisamente esa es la paradoja. Un hombre que tiene ese don de interlocución enseña a no ser macrista. ¿Por dónde pasa lo judío en tu vida? Es muy central, es decisivo. Yo siempre suelo hacer una broma que es esta. Para un filósofo, no habiendo tenido el privilegio de ser griego, ser judío es lo mejor que me podía haber sucedido. ¿Por qué? Porque el judaísmo es, de veras, en mi vida, un elemento estructurante del estímulo a la reflexión y al conocimiento. El judaísmo ha sacralizado, en la vertiente en que yo lo entiendo y practico, una sola cosa: la interpretación, el don de interpretar. Interpretar quiere decir someter lo dado a reconsideración crítica, una y otra vez, y generar interlocución mediante la libertad del debate. Me parece que es una fuente maravillosa de estudio y de hecho le he dedicado varios de mis libros. Estoy escribiendo uno actualmente que también tiene en su centro la sensibilidad profética y la actualidad de la sensibilidad profética, cuyo subtítulo es precisamente Las raíces proféticas de la justicia social. Leer a los pensadores judíos contemporáneos, medievales, antiguos, estudiar la Biblia no desde la perspectiva de un creyente abnegado al cumplimiento de las normas inamovibles, sino con la curiosidad intelectual de quien puede sentirse enriquecido por la originalidad excepcional de ese pensamiento, es para mí una auténtica fiesta, un Shabbat. Sos Santiago Ezequiel, tenés nombre de profeta. Sí, y un profeta de la moral, de la reconstrucción. ¿Te encontrás? Sí, siempre me sorprendió, Yehezkel? dos cosas me sorprendieron. Mi padre me puso en principio el nombre de su padre, ya fallecido. Pero en verdad Santiago es la traducción castiza, española, de Jacobo. Mi propio hijo varón se llama Diego, que es una variación de Jacobo, de Jacopus, de San Jaco, San Diego. Y siempre me sorprendió que mi padre no me mencionara nunca el hecho de que mi primer nombre tuviese que ver con alguien más o algo más que mi abuelo, a quien él por otra parte no llegó a conocer. Pero, mejor dicho, no es que no llegó a conocer a su padre, lo perdió siendo un adolescente de manera muy trágica. Pero Ezequiel es un nombre que se me acostumbró a no utilizar, tal vez porque la suma de complejidades que van desde el Santiago a mi apellido, prácticamente impronunciable para la mayoría de los hispanoparlantes, salvo para los mexicanos que, conociendo el náhuatl, no tienen dificultades con las dobles consonantes. Pero me encanta ese nombre porque remite a una figura
que me conmueve, la del hombre que se devora los rollos de la ley para hacerlos carne en su persona. Yo no sé si llegué a tanto, pero sí me parece que el concepto de ley, entendido como la expresión de una demanda dirigida primeramente al pueblo judío y posteriormente al hombre en general, es esencialmente la demanda de vivir en el marco de la solidaridad con el prójimo. Esta es la ley. La voz de Dios, digamos, se hace oír para que no caiga en el olvido la deuda que el pueblo judío ha contraído con sus semejantes. Me hablaste de tu padre y de los profetas, tu madre y la filosofía. ¿Qué te dicen tu madre y Nietzsche? Mi madre y Nietzsche. Casualmente, ayer hojeaba yo una edición de Ecce Homo de Nietzsche buscando una información y tengo varias versiones, pero la que llamó mi atención fue la primera que compré, la compré en San Pablo. Evidentemente, como está firmada por mí el 14 de diciembre, que es el día de mi cumpleaños, yo advertí que ese ejemplar estaba dedicado por mi madre a mí. Es decir, que ella me dijo, te compro el libro que quieras. Mi madre no fue aficionada a la filosofía, pero se ve que yo, volviendo de la librería de San Pablo, donde lo compré, le pedí que me lo dedicara. Entonces ella me lo dedica, veo allí su caligrafía, son contadas las páginas que yo tengo con letra de mi madre, pero allí está esa dedicatoria muy afectuosa en la que ella me dice que espera con emoción que yo publique mi primer libro. Yo tenía 19 años ese día y cuando leí esa dedicatoria, esa tarde en la que tengo 74 años, y me encontré con la dedicatoria que mi madre le hizo a ese niño, con tanta fe en que yo iba a hacer lo que quería, que era ser un escritor, me pude encontrar frente a ese milagro tan sutil, tan difícil de definir, que es tener una vocación y saber desde muy niño qué se quiere y haber sostenido mi vida en esa vocación. Siempre, pase lo que pasare, yo quería ser un escritor y lo fui y lo soy. ¿Y tu primer editor fue tu papá? Sí, mi primer editor fue mi papá, otro espaldarazo tremendo, ¿no? Yo le entregué a mi padre los originales del que pensaba yo por aquel entonces era mi primer libro. Lo escribía con devoción en las mañanas muy tempranas antes de ir a la escuela. A eso de las 5 estaba en la mesa escribiendo hasta las 7:15 y después me vestía para ir al colegio. Y todas las mañanas de los meses de marzo, abril y mayo del año 62, hasta que le entregué el original a mi viejo para que lo leyera. Pero mi padre se demoraba en darme una devolución. Los días pasaban, no me decía una palabra. Yo creí que el libro había caído en la más absoluta indiferencia de su parte, cosa que me extrañaba porque era un gran entusiasta de mi educación y no había libro que yo le pidiera que no me lo comprase. Me negó una motoneta. Nunca quiso comprármela. Pero aún guardo las primeras ediciones que él me regaló, por ejemplo, la historia de la filosofía de Émile Breillet, en 3 tomos, carísima. No había límite. Para los libros no había límite. Entonces, un día me cansé y le dije, papá, ¿qué pasa? ¿No te gustó el libro?
Entonces me contestó, simulando un enojo que en verdad después comprendí que no tenía. Pero escúchame, ¿vos te parece que yo tengo tanto tiempo para andar leyendo? No tengo, estoy muy ocupado, cuando tenga tiempo lo voy a leer. En realidad, el original se demoraba en una imprenta a la cual él había mandado el libro a editar, hizo 100 ejemplares, la tapa era una foto que le había pedido a mi hermano. Era cómplice. Que era cómplice de mi padre y también había guardado silencio. Mi hermano es un fotógrafo excepcional y un diseñador realmente notable. Es el creador de muchos símbolos muy conocidos en el campo del diseño. Claro, Banco Itaú, en fin, otros. Es un gran diseñador. El diseño comercial, el Sí, marketing. sí, sí. La foto era una foto de París que él había sacado cuando nuestro primer viaje, a través de su máquina se ve una alameda en la que en algunos árboles se lee OAS, la consigna, la sigla del grupo armado de la guerrilla argelina que en esos años estaba enfrentado a Francia. Comienzo de los 60. Sí. Y él realmente no estaba interesado en el movimiento guerrillero argelino, pero sino en la perspectiva de esa alameda. El hecho es que un día mi padre vuelve y me trae el libro impreso. Y yo me encontré con un sueño realizado. Yo bailaba alrededor de ese libro y de mi padre. Bailaba, daba vueltas en la mesa con el libro ahí. Lo miraba desde atrás, de adelante. Mi libro. Mi libro, mi hermano, mi padre. ¿Y tu hija? ¿Tenés una relación entre la poesía, la plata y tu primer hija? Sí, de las mujeres la primera. El primer hijo es un varón, pero mi primera mujercita fue Valeria, es Valeria. Y es cierto, yo había ido, Patricia estaba embarazada de nuestro segundo hijo y yo había solicitado un adelanto en la editorial Fabril porque Aldo Pellegrini, poeta magnífico, surrealista, gran editor de esa colección de poesía que se llamó Los Poetas, editado por Fabril, donde se publicó a Pessoa, a Ungaretti, a Montale. Y yo le había llevado los originales de una primera antología de poesía brasileña, que fue el primer libro que yo compuse al regresar a la Argentina. Mi portugués era muy bueno, pero mi español era enclenque todavía. Sí, sí. En el año 72, cuando se editó el libro, yo tenía 29 años. Las traducciones no son malas, pero eso quiere decir que no son muy buenas. Entonces yo le pedí a él un adelanto porque quería contribuir a pagar el parto. Y Aldo Pellegrini me dijo de entrada, dice, mira, pibe, no, pues tu primer libro, ¿viste? ¿Cómo te va a dar adelanto por tu primer libro de poesía? De otro. De otros, además. Si fuera tuya, peor todavía. Pero eran grandes poetas, enormes poetas. Le encantó el libro, pero me dijo, no puede ser. Bueno, pero 2 semanas más tarde me llama por teléfono y me dice, mira, venite por acá que tengo algo para decirte. Me dice, conseguí un adelanto. Y me entregó, no recuerdo ya cuánto dinero, pero yo sé que tomé ese dinero y empecé a correr alrededor de la fuente del Congreso, frente al Congreso. Sí. Corrí alrededor de la fuente, enloquecido, pues iba a poder cubrir los gastos del parto de mi primera hija con un libro. Y fue así. Después me enteré, muchos años después, cuando murió Pellegrini, un día llamé para darle mis condolencias al hijo. Él tenía una librería que se llamaba El Dragón, en la calle Suipacha. Y el hijo me cuenta, mira, te tengo que decir una cosa, fue un secreto. En realidad, el adelanto que papá te consiguió no fue de la editorial, fue de su bolsillo. Había puesto la plata de él. Sí. Santiago, comencé pidiéndote una pregunta, ahora una respuesta. ¿Por qué escribís?
Yo te agradezco esa pregunta. Una vocación es una fatalidad, no es algo que uno elige. Se puede elegir algo que nos interese. A mí la literatura no me interesa, estoy condenado a escribir. Es mi pasión, es mi vocación, me siento llamado a hacerlo, con independencia de la escasa calidad que pueda tener lo que escribo. No puedo dejar de escribir, siempre temí llegar a esta edad y no querer ya escribir, sin embargo la poesía me busca y la prosa me busca. Escribo porque me da mucha felicidad hacerlo, más allá de los tormentos de la composición. Escribo porque me parece que ese momento único que es estar en mi mesa con mis papeles, yo escribo a mano, es una felicidad que me acompaña desde los 13 años, desde el día que escribí $10.000 en oro, mi primera novelita de cowboys, hasta la composición actual de mi libro sobre los profetas y el libro de poemas que estoy componiendo. Escribo porque no puedo evitarlo, no sé si lo evitaría, pero me parece que es un amor invicto en mi vida.